Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Bien, ¿lo tienen? Dice así la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo leemos nuevamente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero iniciar esta noche compartiendo un caso que ocurrió en otro país. Justo salió el día viernes en un diario de nuestra localidad y me llamó la atención el título, porque yo había comprado el periódico por otro tema, pero ahí leyendo el periódico me encuentro con un caso muy interesante de un papá que había sembrado una falsa identidad en su hijo. Y el título era El asesino de la carita feliz. Interesante, me llamó bastante la atención. El asesino de la carita feliz. Y se trata de Kai Hunter Jesperson. Él nació el 6 de abril de 1955 en una zona de Colombia. Y bueno, ahí en el diario menciona el nombre de sus padres, pero menciona que él era el tercero de 5 hermanos. Y lo que destaca ahí de la infancia de Kai es que fue muy violenta y problemática. Su padre, dice, era un hombre muy dominante, era un hombre alcohólico que lo trataba a él sin cariño y solía golpearlo. Pero también sus hermanos lo llamaban Igor o Aig por su enorme tamaño. Igualmente los niños de la escuela se burlaban de él con el mismo sobrenombre. Entonces, sumando lo del papá, sumando lo de sus hermanos y sumando lo de los compañeros en la escuela o en el colegio, resultó que este niño se volvió tímido y retraído. Menciona que su papá en una oportunidad lo castigó usando descargas eléctricas por su mal comportamiento. En otras ocasiones lo golpeaba a él y lo humillaba en público. Entonces todo esto volvió a este niño en una persona solitaria, pero comenzó a crecer en él un instinto asesino. Ese instinto asesino dice que afloró rápidamente. ¿De qué manera? Desde los 5 años comenzó a torturar y matar animales y disfrutaba verlos morir. En otras ocasiones disfrutaba golpearlos y estrangularlos hasta la muerte. Más bien yo veo acá a los niños del colegio que se divierte con los gatos del pastor Fernando, ¿no? Y los cuidan, los acarician, les dan la comida en la boca. Por ahí uno o dos que de repente tiene un parecido, ¿no?, al personaje, pero tienen límites. ¿Ya? Y no lo hacen con maldad, sino por travesura, por curiosidad, pero lo de este niño sí era preocupante. Pero cuando tenía 10 años, intentó matar a 3 niños. Y en este artículo menciona de qué manera, ¿no?, los intentó matar. Bueno, no vamos a explicar cada caso por el tiempo. Más adelante, cuando se graduó del colegio en el año 73 o 1973, miren, y nuevamente el padre no asistió a la universidad porque su padre le dijo algo que le afectó bastante. Le dijo que él no era lo suficientemente inteligente. Entonces él desistió de la universidad y consiguió un empleo como chofer o conductor de camiones.
Ya en 1975 inició una larga relación con una dama cuyo nombre es Rose, pero ella comenzó a sospechar que él la engañaba y la tensión entre ellos comenzó a crecer más. Y tras 14 años de matrimonio, ella se cansó de él y de sus infidelidades comprobadas. Y se fue de la casa con sus hijos. Ya en el año 1990, ellos se divorciaron oficialmente. Kai, ¿sabe cuánto medía? Él medía cerca de 2 metros de alto. Y él siempre desde pequeño soñó ser policía. Y cuando comenzó a prepararse para ser policía, lamentablemente en uno de esos entrenamientos se lesionó con una herida grave y le arrebató su sueño, por lo que más adelante volvió a trabajar otra vez como chofer de camión. Pero ya con esta vida solitaria, frustrada y con tantas cosas guardadas en su corazón, el 23 de febrero conoció una dama de 23 años en un lugar privado y comenzaron ellos a discutir y después él terminó golpeándola y estrangulándola hasta matarla. Y bueno, y él tuvo su coartada, todo eso, pero para borrar las huellas escribió una cartita con una firma con una carita feliz. La policía, al capturarlo, la policía comprobó en investigaciones que en 5 años él había asesinado a 8 mujeres. Pero él en su confesión admitió que no fueron 8, sino 160 mujeres. La policía oficialmente en investigación comprobó 8. Entonces aún siguen buscando a las otras, ¿no? Pero él fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Actualmente permanece en prisión, donde principalmente él se dedica a crear arte que vende por internet y que cínicamente firma con su carita feliz. Lamentablemente, el papá de este muchacho le sembró una falsa identidad. Dios, hermanos, nos ha confiado el corazón de nuestros hijos. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Y un día cada uno va a tener que rendir cuenta a Dios la manera como crió a sus hijos, qué palabra usó para referirse a sus hijos, cómo usted le habló a cada uno de sus hijos, cómo usted enriqueció el corazón de cada uno de sus hijos, porque Dios nos va a pedir cuentas. Y hermanos, hasta ahora, todo lo que hemos visto durante todos estos domingos, porque ya nos quedan 2 domingos nada más, hasta ahora todo lo que hemos visto a través pues, de estos domingos, de manera resumida, hemos podido captar, y usted habrá podido captar algunos pilares de todo lo que hemos visto durante estos domingos. Cierto, hoy vamos a ver cómo nutrir la identidad, pero el primer pilar que hemos visto es en cuanto a las relaciones. Esas relaciones que van a ayudar a los niños a desarrollar relaciones saludables. Recuerden que los niños necesitan saber cómo relacionarse los unos con los otros, pero también tenemos que entrenarlos para que ellos puedan construir su propia relación con Dios. Hace poco estuvimos con el pastor Fernando y mi esposa y Jonathan en una librería cristiana y con Jenny recordábamos cuando le compramos a nuestras hijas unas Biblias, pero para niños, ¿no? ¿Te acuerdas? Mira, y recordábamos, ¿no? Cuando le comprábamos sus Biblias a ellas. Recuerdo que le compraron a nuestra hija mayor mi primera Biblia. De repente ustedes también la han conseguido para sus hijos. Entonces, uno tiene que enriquecer y ayudar a su hijo a que construya su propia relación con Dios. El siguiente pilar que hemos visto es el pilar del carácter, que es hacer lo correcto y no lo malo, hacer la práctica que encontramos en la palabra de Dios, y la encontramos en el mejor manual, que es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es el mejor manual que usted tiene en la mano
para que usted pueda instruir a sus hijos. El libro de Proverbios habla mucho de la sabiduría de Dios. Entonces, ese es el mejor manual que nos ha dado Dios. Mi hermano, usted procure darse un tiempo para hablarle la palabra de Dios a sus hijos mientras son niños, mientras son adolescentes. ¿Y para qué? Para que ellos vayan adquiriendo disciplina y vayan construyendo y fortaleciendo su relación con Dios. Porque hay una vez que ya son más grandecitos, ya no va a haber mucho tiempo con ellos. Ya la universidad los va a absorber, ya otras responsabilidades profesionales los va a absorber, pero al menos usted ha sentado el fundamento, ha sentado la base para que ellos luego estén de manera ya, sin la supervisión del papá y la mamá, ellos continúen construyendo su relación con Dios. Pero aún así no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia. Siempre hay que estar preguntándole a ellos cómo vas con tu relación con Dios, cómo vas tu vida devocional. A veces yo cuando llego a la casa en las noches, me gusta entrar al dormitorio de mis hijas y ellas saben que yo voy a entrar para ver qué están haciendo, ¿no? Para ver si están viendo un TikTok, ¿no? Un Reels. No, pero las encuentro ahí reflexionando en la palabra de Dios. Ya es un hábito en ellas, gracias a Dios. Es un hábito. Pero también el tercero es el pilar de la identidad. El pilar de la identidad, que lo estamos analizando en parte desde el domingo pasado, ya que la mayoría tenemos hijos adolescentes, algunos ya tenemos hijos mayores, pero la mayoría tiene hijos adolescentes, otros tienen hijos más pequeños, pero ellos ya están enfrentando situaciones con respecto a la ideología de género. Y llegan a casa ellos con preguntas. Y como padres debemos informarnos seriamente, o sea, bíblicamente, pero también científicamente, para dar respuesta a cada uno de nuestros hijos. Ellos harán preguntas sobre las diferencias o las similitudes. Entonces, hoy vamos a ver en cuanto a nutrir la identidad, que es la segunda parte de lo que hemos visto el domingo pasado, que es entender la identidad. Y usted recordará, a manera de repaso, cómo podemos forjar la identidad de nuestros hijos. Y aprendimos 3 cosas muy importantes. Primero, que cada uno de nuestros hijos es diferente el uno del otro. No tenemos hijos iguales, no tenemos hijos fotocopiados. Cada uno tiene su propia identidad. Usted recordará que le había mencionado a los gatitos del pastor Fernando, ¿no? Y justo luego recordaba con el pastor Fernando que la hermana Beni tenía un gatito que, por si acaso no estoy comparando a nuestros hijos con los gatos, ¿ya? Pero lo que yo quiero que usted vea es la maravillosa creación de Dios. Hay gatos vagos, hay gatos responsables, pero la hermana Beni tenía un gatito que ella me decía, yo tengo un gato que se lava la cara. ¿Cómo es eso? Y hasta que un día me dice, mira Martín, mira. Y viene el gato, no todo educado, y pone una patita en el platito y luego pone la otra y se paraba y comenzaba a sobarse. Yo no podía creer lo que veía. Luego, tiempo atrás, cuando estaba intentando conquistar a Jenny, la que hoy es mi esposa, ella me decía que tenía su gato masajeador. Imagínense, yo no le creía. Yo tengo un gato que hace masaje. Me decía, ¿qué va a haber un gato? Eso es en los dibujos animados. Pero ya cuando éramos novios, cuando ya su papá, cuando vio que pedí la mano, entonces guardó los 10 perros para que yo pueda entrar a la casa. Entonces ahí conocí al gato. Pasa, Martín, me dijo, ¿no? Y bueno, pero mi esposa me dijo, mira, vas a ver que él hace masaje. Ella se sentó en el sofá, subió el gatito y comenzó, en esta parte de atrás, comenzó a hacer así. El gato masajador. Imagínense, si eso ocurre con los animalitos, ¿cuánto más en la creación perfecta de Dios que somos los seres humanos? ¿Cuánto más? Dios nos ha hecho totalmente diferentes, ¿no?
Entonces cada uno tiene que tratar a su hijo de manera diferente. Cada uno tiene su propia identidad que le ha sido dada por Dios. Y esa identidad hay que administrarla bien dentro de los patrones de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro de la santidad que Dios exige. Pero también, en segundo lugar, aprendimos el domingo pasado que somos padres de familia los encargados, o sea, nosotros somos los encargados de desarrollar esa identidad. No el profesor, no el pastor, no el maestro de escuela dominical, no el vecino, mucho menos el primo. Somos nosotros los padres los encargados de desarrollar esa identidad que Dios les ha dado a nuestros hijos. Pero también, tercero, algo que aprendimos es que Dios creó a nuestros hijos de una manera singular. Y esto es importante porque introducimos el tema de Dios en la identidad de nuestros hijos porque Dios fue el que los creó. Y es por eso importante, hermanos, que no debemos descuidar estos detalles. Quiero repetir nuevamente este versículo que leímos al inicio, que Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero me impacta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Me impacta, porque la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: pues somos la obra maestra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? ¿Ah? Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora, el término hechura, mis hermanos, es interesante. No es una palabra que usamos cotidianamente, no es una palabra que usamos comúnmente. Es una palabra bíblica que nos indica, recalcando, que somos obras maestras de Dios. Fue Dios quien nos hizo a nosotros. Y la palabra hechura viene de una palabra griega que significa poema. O sea, eres un poema, eres un poema, eres un poema, eres un poema. Tremendo poema, Diego. ¿Ah? Tremendo poema. O sea, cada uno de nosotros somos hechura de Dios. O sea, note bien, cada uno de nosotros somos un poema. Eres un poema. ¿Ah? Dios se ha tomado el tiempo para hacernos hermosos, bellos, porque somos su obra maestra. Cada uno de nosotros somos un poema de Dios. Cada uno de nosotros somos un poema diferente. Sencillamente somos singulares. Somos individuos completamente distintos. Pero, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos aquí? Como lo dice Pablo a los de Éfeso, para hacer buenas obras. Por lo tanto, quienes tienen que hacer esas buenas obras son tanto los padres como los hijos, para realizar esas buenas obras que Dios desea dentro de su voluntad, porque Dios las dispuso así de antemano para que se puedan poner en práctica. Ahora, interesante, porque no vamos a caminar en este mundo a ciegas, mis hermanos. No vamos a caminar en este mundo sin propósito, sino que ya tenemos un propósito de parte de Dios. Entonces, el domingo pasado vimos cómo entender la identidad, pero esta noche vamos a ver cómo nutrir la identidad. Ahora, siempre haciéndolo recordar, en los grupos de conexión, usted lo va a ver esto más amplio todavía, más amplio. Y sabe lo hermoso que en los grupos de conexión se comparten experiencias. Hoy, por ser un culto, no podemos ver ampliamente todo. Nos tomaría 4 o 5 domingos ver en cuanto a nutrir la identidad. Pero en los grupos de conexión, usted va a tener varias clases ahí para que usted pueda enriquecerse juntamente con su pareja, no con su esposa. Pero vamos a ver solamente la parte introductoria de lo que trata nutrir la identidad. Y cuando uno entra a esto, uno descubre que hay 3 claves importantes.
La primera clave es, primero, que el debate de género implica que los padres deben prepararse para guiar a sus hijos en medio de la confusión. Hace poco me invitaron a dar una conferencia sobre ciertos asuntos de los cuales los adolescentes vienen siendo bombardeados por las filosofías humanas. Y muchas de las preguntas que hicieron al final es en cuanto a la ideología de género. Los muchachos entre 12 años y 16 años están haciendo muchas preguntas sobre la ideología de género. ¿Qué debo hacer? Me preguntó uno, si un trans se me presenta y comienza a hablarme para formar parte de lo que ellos practican, viven. ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué debo hacer? Todo eso están preguntando los muchachos en estos tiempos. Pero el domingo pasado vimos la definición de identidad personal. Y habíamos visto que es aquella que está constituida por el conjunto de características propias de una persona que le permite reconocerse como un individuo diferente a los demás. Ahora, estemos claros que los tiempos que vivimos, hermano, hermana, son clarísimos. Estamos bombardeados por todos lados por ese movimiento que hoy día se llama ideología de género. Quizá usted ha escuchado esa ideología, pero de repente no lo entiende con amplitud o no entiende de qué se trata, pero básicamente se trata de los mismos que están promoviendo la homosexualidad, están promoviendo el lesbianismo y otro tipo de comportamientos sexuales ajenos y contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Pero también, si queremos penetrar un poquito más, hay un personaje muy conocido por todos nosotros que define muy bien y que esta definición le causa dolor, incomodidad, fastidio a los que la promueven. Se trata del doctor Nicolás Márquez. A él se le preguntó qué es la ideología de género y él respondió de la siguiente manera: la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraiga a la sexualidad humana de toda connotación natural y biológica para solamente circunscribirla dentro del aspecto de la cultura. Y él, entre paréntesis, dice como si la sexualidad fuera una mera construcción cultural. Pero no solamente es una superstición de este punto de vista, de ese enfoque, sino que además utiliza a minorías para llevarlas hacia el conflicto, porque la izquierda vive del conflicto. Entonces, de esta manera busca tener militantes o ejércitos de militantes gratuitos que reemplaza a los que antes eran obreros, porque ya no los tiene, y de esa manera forjan conflicto social a través de diferentes mecanismos y diferentes agitaciones políticas. Bueno, ha sido muy claro don Nicolás y a la vez muy duro, pero también la verdad duele. Y por eso, ya que hay grupos o colectivos que están promoviendo la ideología de género, con mucha más razón, nosotros los padres debemos reflexionar sobre estas cosas, investigar, profundizar, porque nuestros hijos necesitan respuestas urgentes para que no caigan en el engaño y se les siembre en su corazón una falsa identidad. Es por eso es importante que los padres de familia nutran a sus hijos con la palabra de Dios, nutran a sus hijos con información científica, nutran a sus hijos con el conocimiento que da la ciencia en cuanto a estos aspectos que estos colectivos están tratando de mentir y engañar a nuestros hijos. Muchos jóvenes están ya formando parte de las filas de estos grupos agitadores. ¿Por qué? Porque ya se les ha sembrado una falsa enseñanza en sus corazones. Y los papás lo están permitiendo. Bueno, hijo, tú eres libre de pensar, siga así, y bueno, y ya permiten que formen parte de estos grupos, estas marchas de protestas anti Dios. Pero miren qué dice 1 Pedro capítulo 3. Busque 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 y 15.
1 Pedro capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Lo encontraron? 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, ¿qué cosa? Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la enseñanza que hay en vosotros. Estos grupos que promueven la ideología de género en otros países han atacado iglesias. En las protestas se ve cómo faltan el respeto a la policía, cómo faltan el respeto a la autoridad. Todo eso le están enseñando a nuestros hijos, a faltar el respeto a la autoridad. Y mucho tiene que ver ahí el posmodernismo también de Taquito y otras filosofías e ideologías que están envenenando la mente y el corazón de nuestros hijos. Bueno, y que pueden envenenar. Si su hijo todavía no está envenenado, estamos a tiempo para prepararlo. En segundo lugar, segunda clave, los padres ejercen la mayor influencia sobre sus hijos, por lo que deben ser diligentes en vivir su fe delante de ellos. Algo que no, bueno, en lo personal me impactó hace poco y por segunda vez, ¿no? Porque hace poco el pastor Oliver Williams fue agasajado por sus 80 años, se celebró acá su cumpleaños. Y algo que dijeron sus hijos era que siempre lo encontraban a su papá orando, de rodillas, siempre intercediendo. Para ellos, él era un hombre que demostraba su fe, vivía su fe delante de sus hijos. Y lo encontraban estudiando las Escrituras, lo encontraban orando. Y no solamente eso, vivía lo que leía de las Escrituras, vivía lo que predicaba. Nosotros los padres tenemos la mayor parte del tiempo de nuestros hijos en casa. Y por eso debemos ser diligentes, responsables, cuidadosos en vivir nuestra fe delante de nuestros hijos. Eso quiere decir que no podemos dejar de lado a Dios, nosotros los padres. No podemos apartarnos de Dios. No podemos dejar de lado a Dios en nuestro quehacer diario como padres. Como padres tenemos que acercarnos a Dios. Como padres tenemos desesperadamente buscar el rostro de Dios. Como padres debemos insistir, aunque nuestra carne no lo desee, tenemos que insistir, estar cara a cara con Dios, para hacer con mayor efectividad nuestra tarea para nuestros hijos y luego a la siguiente generación. Y mire cómo insiste la palabra de Dios. Busque Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Muy conocido este versículo. Dice, miren, y recuerde, son los padres encargados de nutrir la identidad que Dios le ha dado a sus hijos. Y acá dice, Proverbios 22, 6, que dice, que el vecino instruye al niño en su camino. ¿Así dice? No, Dios está hablando a ti papá, a ti mamá. Dios nos está hablando a nosotros. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Son los padres,
no es la comadre, no es el compadre, no es el tío, no es la tía, no es el vecino de al lado, no es la abuelita de la esquina. Son los padres que tienen que instruir al niño en el camino de Dios, para que cuando fuere viejo, cuando intenten sembrarle una identidad falsa, ya que hemos cumplido ante Dios, ellos se van a mantener firmes y no se van a apartar del camino del Señor. Ahora, Deuteronomio capítulo 6. Busque Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Lo encontró? Dice así la palabra de Dios. Mire, nuevamente, directo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No está diciendo acá el Señor, y estas palabras se las mando a tu vecino. No dice acá eso el Señor. Se la mando a tu hermano para que se lo diga a tus hijos. No. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero acá el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Nuevamente Dios, hablando directamente a los padres, porque son los padres que tienen que nutrir a sus hijos en la entidad que Dios les ha dado. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 y 19. Nuevamente el Señor, acá hablando de los padres. Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 y 19 dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y luego, ¿qué hay que hacer? Y las enseñaréis a vuestros hijos. O sea, Dios acá le está diciendo, ya, tú papá, tu mamá, mis palabras, ponlas primero en tu corazón. ¿Cómo tu hijo va a poner la palabra de Dios en su corazón si el papá y la mamá no lo ponen? Si el papá y la mamá no lo viven. Entonces, ¿cómo desean que el hijo ame a Dios, tema a Dios, si el papá y la mamá no temen a Dios? Hijo, anda a la iglesia, congrégate. Pero mamá, papá, ¿para qué? Si ustedes me han enseñado que Dios no es importante, nunca los he visto a ustedes interesados en congregarse. ¿Cómo quieren que yo vaya a la iglesia? Entonces, no han tenido cuidado de enseñar a su hijo a amar a Dios, a buscar el rostro de Dios. En la casa ni siquiera los padres oran de repente, ni siquiera se toman un tiempo para tener un devocional familiar, no les interesa. Sin embargo, Dios está diciendo acá que el papá y la mamá deben vivir la fe delante de sus hijos. Y es lo que dice Dios acá. Por tanto, pondréis estas mis palabras, o sea, los papás, en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. ¿Y luego qué? Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mi hermano, mi hermana, yo le hago una pregunta, probablemente incómoda. ¿Usted está mostrando su fe a sus hijos? ¿Sus hijos pueden dar credibilidad que usted ama a Dios? ¿Sus hijos pueden dar credibilidad que usted les está enseñando a ellos a amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma? ¿O no? Dios a través de Isaías dice, el padre, o sea el papá, hará notoria la verdad de Dios
a los hijos. En Isaías capítulo 38, versículo 19. Luego la palabra de Dios dice: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. En Joel capítulo 1, versículo 3. Y algo que siempre nos ha impactado, ¿no? Lo que el apóstol Pablo resalta en la vida de Timoteo. Cómo la mamá y la abuela tuvieron mucho que ver para que él desde niño temiera a Dios, adorara al Señor y lleve una vida totalmente entregada al Señor. Porque Pablo le dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Mis hermanos, ¿qué espera Dios de nosotros los padres? Que una manera que podemos nutrir a nuestros hijos es dándoles nuestro ejemplo. ¿Usted está viviendo la fe? ¿Usted disfruta estar en armonía con Dios? ¿Usted se empapa de la palabra de Dios? ¿Usted está sembrando eso en el corazón de sus hijos? ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? Muchas veces hay padres que culpan al maestro de escuela dominical. Hay padres que culpan a los pastores porque los hijos no están andando bajo el temor de Dios. El problema no es el pastor. El problema no es el maestro de escuela dominical. El problema no es la iglesia. El problema es que en la casa los padres no han sabido inculcar a los hijos la reverencia que se merece el Señor. Ya han permitido que el mundo los bombardee con ideologías y enseñanzas que no van según la voluntad de Dios. Es por eso que hoy tienen hijos carnales, hijos que no quieren congregarse, hijos que no quieren saber nada de Dios, hijos que están viviendo en pecado y embarrándose en el pecado. Y muchas veces están culpando a los hermanos cuando ellos son ante Dios los responsables. Y lo acabamos de ver en la palabra de Dios. Dios no le ha encargado al pastor de la iglesia que cría a sus hijos. A usted le ha encargado. A usted. Y usted se va a dar cuenta a Dios por sus hijos, no el pastor Fernando. No el pastor Martín. La hermana Jenny no va a dar cuenta por los hijos de ustedes. La hermanita de la escuela dominical no va a dar cuenta a Dios por los hijos de ustedes. Los padres van a dar cuenta por sus hijos. Los padres. Y Dios insiste, porque la tercera clave es no delegar a otros el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Una cosa es traerlos a la iglesia para que reciban la enseñanza de la escuela dominical. Otra cosa es que permitamos que nuestros hijos ingresen al discipulado bíblico, que es muy importante, que es parte del crecimiento espiritual, y a la medida que vayan creciendo ingresen a la escuela bíblica Kairos. Pero en cuanto a la responsabilidad en el hogar, los padres son los encargados del desarrollo espiritual de sus hijos. ¿Dónde aprenden a orar los hijos? En el hogar. Los padres tienen que enseñarles a orar. ¿Dónde aprenden a tomarle interés a las escrituras? En el hogar. Porque el papá y la mamá están encargándose de que ellos comiencen a crecer en las cosas del Señor. ¿Dónde se enriquece más en los coritos y las alabanzas? En el hogar. En el hogar. Yo me acuerdo a mi esposa que les ponía coritos infantiles a nuestras niñas. Coritos infantiles. Bueno, en esa época pues vendían en cassettes, luego la tecnología cambiaba, llegaron los CDs, ¿no? Y así. Y también se enriquecía con unos videos, recuerdo, de la vida de Samuel, la vida de David, la vida de personajes bíblicos, y nuestras hijas veían esas series. Y felizmente ya comenzaron a salir en algunos canales evangélicos de esa época, habían salido esos mismos dibujos.
Y ellas estaban ahí nutriéndose, pero también estaba ahí nosotros también velando que no vaya a haber algún tipo de enseñanza inadecuada. Entonces, Dios nos ha delegado a nosotros los padres el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que desde la casa comenzar a velar por ese desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque afuera hay gente que le va a sembrar maldades en el corazón de nuestros hijos. Nunca va a faltar un mal amigo, nunca va a faltar un mal consejero. Inclusive en la iglesia puede haber un joven, una señorita carnal, incitándole a hacer lo indebido, incitándole a hacer lo incorrecto. Existen gente que no ama a Dios y que promueve la carnalidad, sabiendo que no agrada a Dios. Entonces nosotros desde ya tenemos que sembrar en el corazón de nuestros hijos el amar a Dios, el adorar a Dios, el temer a Dios de manera integral en su vida. Y Dios insiste. Note lo que dice el Salmo 34, versículo 11. Busca el Salmo 34, versículo 11. Salmo 34, versículo 11. Me parece o están asustados esta noche. La lluvia ha creado un ambiente romántico, me parece. ¿Ah? A ver, Salmo 34, 11 dice lo siguiente. Dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Está hablando acá un padre. No está diciendo, hijos, vengan, porque su tío ha venido de visita y les va a hablar de Dios. No. Acá el papá está hablando, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Es nuestra responsabilidad, no es la del tío de nuestros hijos, ni el padrino, ni la madrina de repente, ¿no? Cuando eras inconverso, de su primera comunión, de su bautismo, lo que sea. No. La responsabilidad es de nosotros. Busca el Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78, versículo 6. Dice así, Salmo 78, versículo 6 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y ojo, miren lo que dice el 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios nos ha delegado la responsabilidad de desarrollar esa hermosa relación que deben tener nuestros hijos con Dios. Pero si los papás van a ser una generación contumaz, rebelde, que no dispone de su corazón y que no es fiel para con Dios, ¿qué generación nos espera? ¿Qué generación? Y es por eso que Dios nos ha delegado a nosotros el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Y para Jesús es importante, porque Jesús dice en Marcos 10, versículo 14, búsquelo por favor. Marcos 10, versículo 14. Marcos capítulo 10, versículo 14. Dice, del versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase,
y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Saben qué? En esta ocasión los discípulos reprendían a los papás que traían a los niños para que Jesús los tocara, los bendijera. Pero en esta ocasión muchas veces los papás a veces hacen el papel de los discípulos, impiden que los hijos se acerquen a Jesús. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque Dios nos ha delegado esta responsabilidad del desarrollo espiritual de nuestros hijos. Entonces, no es tarea de alguien más, no es tarea de los pastores, ni de los maestros de escuela dominical, y mucho menos los maestros de colegio. Es nuestra tarea primordial como padres de nuestros hijos. Ahora, hay algo interesante acá. Ya que nuestros hijos están en el colegio, vienen a la iglesia, están en el hogar, eso nos hace ver que hay un trinomio acá, que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Son 3 escenarios donde pues se lleva a cabo esta educación en cuanto a crecer en la palabra de Dios. En otro lugar se siembra valores que nuestros hijos reciben pues a lo largo del trayecto hasta convertirse en jóvenes. Y lo repito, es el hogar, la escuela y la iglesia. Pero esperamos de todo corazón de que ustedes como padres estén aprovechando, mientras sus hijos están en el colegio, ¿ya? Están aprovechando estos 3 escenarios para poder sembrar valores en sus hijos, porque a veces sucede lo siguiente: lo que se está haciendo en la escuela se deshace en la casa. Por ejemplo, en una oportunidad me compartió un psicólogo, me compartió de que él estaba dando una charla sobre el peligro del tabaco, las consecuencias, los excesos, y un alumno levanta la mano y le dice: pero doctor, ¿de qué manera que me cuide si mi casa parece una chimenea? Mi mamá parece un tren a carbón, mi papá también. O sea, en la escuela le enseñan que se cuide y en la casa que se descuide. Lo que se está haciendo en casa se deshace en la escuela. En la casa los papás siembran valores, le siembran la palabra de Dios, y en la escuela se encuentra el alumno con profesores antidios. Entonces, ahí vemos, digamos que algo no encaja. Y lo que se está haciendo en la iglesia muchas veces se deshace en la casa y se deshace en el colegio. Ahora, esto es triste, como que no hay un acuerdo acá en desarrollar estos 3 escenarios en los valores de nuestros hijos. Y una cosa que no es negociable es que debemos hablar el mismo idioma. Lamentablemente, nuestros hijos, en la mayoría de los colegios donde están, lamentablemente la mayoría de las personas que enseñan son inconversas. Entonces la batalla es dura. Es importante entonces que nosotros como padres nos tomemos un tiempo importantísimo en nutrir la identidad de nuestros hijos. Hay un doctor cuyo nombre es Stephen Kendrick. Él mencionó algo importante sobre cómo Dios prediseñó a nuestros hijos. Él dice lo siguiente: nuestros hijos no solo crecen diferentes, son diferentes. El Señor ya los ha equipado, no solo con el género, sino también con su inclinación y sus habilidades para ciertas cosas. Parte de ser padres es un descubrimiento constante de ver cómo Dios los equipó, lo que Él hizo en ellos. Y mientras los observamos, inclinarse hacia ciertas habilidades, necesidades y pasiones, como padres debemos fomentar eso. Debemos regar la semilla
que Dios plantó dentro de ellos, y tal vez un hijo está inclinado de repente hacia la electrónica, hacia la mecánica o cosa de ingeniería, o siente ardientemente en su corazón el llamado de Dios para que le sirva a tiempo completo. Entonces vamos como padres a alimentar eso, vamos a avivarlo, vamos a ponerlo en curso, vamos a hacer que florezca como Dios lo ha planeado. Pero para eso tenemos que estar viendo, nutriendo, velando, siendo atalayas de la vida de nuestros hijos, hermanos. Y nuevamente, porque Satanás anda como león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién? Devorar. Entonces Dios tiene propósitos para cada vida creada por Él. Esta verdad modela lo que nuestros hijos han de creer acerca de Dios, ellos mismos, los demás. Y también contesta las grandes preguntas de la vida de nuestros hijos, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y otra pregunta, ¿acaso alguien se preocupa por mí? Nuestros hijos hacen esas preguntas. Y nosotros como padres debemos responderlas con el consejo de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios también tiene consuelo para nuestros hijos. Todos necesitamos recordatorios, mis hermanos, de esta verdad a lo largo de la vida. La palabra de Dios nos va a ayudar, nos va a cimentar para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos, para que ellos no se descuiden y se enriquezcan en su identidad en Dios. Mis hermanos, estas tres claves ténganlas presentes. Estas tres claves, trate de no olvidarlas. Estas tres claves son para que usted pueda guiarse y guiar a sus hijos. Quiero terminar esta noche con 4 versículos importantes donde Dios una vez más insiste que somos nosotros los padres, los responsables, no otros, de nutrir la identidad de nuestros hijos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: oye, hijo, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y eso está en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Nuevamente, ¿apunta a quién? A los padres. A los padres. La instrucción viene de los padres, no de gente ajena. Viene de los padres. Proverbios capítulo 4, versículo 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, no de un tío, no de un primo, no del profesor, de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, o sea, prudencia. Nuevamente Dios haciendo recordar a los padres que son ellos los que tienen que nutrir la identidad que Dios ha puesto en sus hijos. En el Nuevo Testamento encontramos lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 20. Pero para que el hijo obedezca, ¿qué tiene que ser el padre? Instruir, guiar, orientar, capacitar, preparar. De lo contrario, el hijo no va a saber qué hacer. Cuando venga el mal consejo, cuando venga alguien que intente sembrarle una falsa identidad, si el hijo no está preparado, va a ser devorado. Y por último, el Salmo 34, versículo 11. Venid, hijos míos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Mis hermanos, hemos visto en estos 2 últimos domingos entender la identidad, y hoy hemos visto cómo nutrir la identidad. Y les animo para que usted forme parte de un grupo de conexión de matrimonios, porque esto se está viendo ampliamente, hermano. Y estoy escuchando comentarios de hermanos que están siendo grandemente bendecidos por las clases que están dando en los grupos de conexión matrimoniales. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la manera como tú nos capacitas. Y Padre, rogamos que Señor nos dé mucha sabiduría
para continuar nutriendo el corazón de nuestros hijos, para que ellos sigan en una fuerte relación contigo. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.